Buenas tardes para todos mis hermanos. Bienvenidos a la conferencia en el día de hoy. Nuestra conferencista es Ingrid Gómez. Ella es psicólogo de la UNAD con varios diplomados, entre ellos la psicoterapia. Labora como psicoterapeuta integral con formación en PNL y coaching. Es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz, apoya las diferentes actividades que se realizan en la institución y ejerce funciones de secretaria. Colabora en el hogar infantil Rutas de Luz. Para iniciar nuestra tarea le damos la palabra a Rosalvita para que nos ayude con la oración inicial. Muy buenas tardes para todos. También damos el saludo fraterno a nuestros hermanos espirituales que se hacen presentes. Pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo bendito que nos dé su protección divina a todos los aquí presentes, tanto encarnados como desencarnados, y que nos dé la bendición para esta tarea del día de hoy. A nuestro Padre Dios le damos infinitas gracias por habernos podido reunir en el día de hoy para adquirir un nuevo aprendizaje. Señor, te damos gracias por la vida, por el hogar que tenemos, por la familia. Gracias, Señor, por todo lo que nos concede día tras día para nuestro vivir en este planeta que ha sido creado para nosotros, los humanos. Te agradecemos, Padre Santo, por tu infinita misericordia para con el planeta de la Tierra, ya que su misericordia está en los rincones donde está la necesidad. Hoy queremos orar y dejamos en tus manos, Señor, las bendiciones para cada uno de los aquí presentes. Ponemos en tus manos las necesidades de todos, Señor, pero sobre todo que nos fortalezca espiritualmente para poder vencer, Señor, las malas inclinaciones que muchas veces nos hacen tropezar y nos hacen caer. Hoy, Padre Santo, queremos orar por todos los enfermos, por todos los necesitados del planeta de la Tierra, Señor. Queremos, Señor, que la espiritualidad superior envuelva a nuestra conferencista Ingrid Gómez en luz para que pueda ser transmitido ese mensaje de la mejor manera posible. Señor, en tus manos dejamos esta tarea del día de hoy y que se haga siempre en cada uno de nosotros su santa voluntad y que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Rosalvita. Bueno, entonces le damos la palabra a Ingrid con el tema de la charla La casa mental, sus escombros y la salud. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir. Ay, ¿Ya están viendo la imagen, la pantalla? Sí, ya está. Y me escuchan bien, ¿cierto? Sí, está perfecto. Bueno, el tema, la casa mental, sus escombros y la salud. Los libros que voy a abordar, Momentos de salud y de conciencia, dictados por el espíritu de Juana de Ángelis y psicografiados por Divaldo Franco. Autodescubrimiento, también por Juana de Ángelis y psicografiados por Divaldo Franco. Y el libro En el mundo mayor, psicografiado por Francisco Cándido Xavier y editado por el espíritu André Luis. Bien. Vamos a ver primero el concepto de qué es la mente.
Wikipedia dice algo, pero pues yo complementé este concepto con lo que nos dice André Luis en el libro El Mundo Mayor. Dice, la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como percepción, pensamiento, conciencia, memoria, imaginación, etc. El cerebro es el instrumento que traduce la mente, manantial de nuestros pensamientos, que a su vez se origina en el espíritu. A través del pensamiento nos unimos a la luz o a las tinieblas, al bien o al mal. Entonces, como vemos, dice que la mente es el manantial de nuestros pensamientos, y el pensamiento pues es la producción, por decirlo así, del espíritu, porque el espíritu es el ser pensante, el ser inteligente, los pensamientos surgen de allí. Y el cerebro pues físico es el que ayuda con todos sus áreas y sus órganos que tiene para que podamos procesar todas estas capacidades cognitivas y podamos manifestar lo que pensamos. Pero no solamente nosotros los seres encarnados somos los que podemos transmitir este pensamiento, ¿no? O sea, el cerebro lo necesitamos porque estamos encarnados, pero los seres desencarnados también, a través del espíritu, de la voluntad, ellos manifiestan también sus pensamientos. Y estos pues van de acuerdo al nivel evolutivo, al conocimiento, al bagaje que tenga el espíritu. Transmite su conocimiento, sus falencias, sus capacidades, sus logros, todo lo transmite a través del pensamiento. O sea que el pensamiento pues tiene una capacidad creadora, que tiene mucho poder. De algo dicen que la mente puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. Entonces, vamos a ver qué son los esquemas cognitivos, porque es el proceso como nuestro cerebro maneja toda la información por medio de todos estas capacidades que tiene la mente, maneja la información, y así, de acuerdo a ese proceso en que cada uno manejemos la información, vamos a interpretar, a entender, a interpretar y a llegar a una acción, ¿no? Dice que se trata de conjuntos de conceptos, ideas y creencias interconectados entre sí y consolidados en el funcionamiento del cerebro de una persona, y que dan forma a una manera de pensar, interpretar lo que ocurre en sí misma, en la relación con otros a su alrededor. Entonces vemos como todos tenemos la misma capacidad, pero no todos interpretamos igual. No todos vemos las cosas y las situaciones o los estímulos que recibimos diariamente de la misma forma. Tenemos una forma distinta, por lo mismo que decía, de acuerdo al bagaje, al conocimiento, a las capacidades que tenemos como seres espirituales. Vamos a ver este cuadrito, que es del doctor Aaron Beck, es un psicólogo y catedrático de psiquiatría que desarrolló esta idea de cómo es nuestro proceso, los procesos cognitivos. Dice que se presenta una situación, esta situación genera un pensamiento, ese pensamiento se acompaña siempre de una emoción y da como resultado una conducta. Entonces aquí vemos el esquema más amplio, dice, se presenta la situación que genera un pensamiento, un estímulo cualquiera, bien sea externo o sea interno, porque puede ser un dolor, puede ser una enfermedad, puede ser un acontecimiento a nivel social, familiar, laboral, lo que sea, o de pareja. Esta situación se presenta y se genera un pensamiento. Ese pensamiento se acompaña de sentimientos, emociones, produce una reacción física. Si es un susto o miedo que tenemos de repente, pues sudoración, alteración del ritmo cardíaco, y esto lleva a unas conductas o una acción. Pero ¿qué hace que esta conducta, esta acción sea diferente en una o en otra persona, o en uno u otro ser, ¿no? Bien sea también desencarnado? Es la forma en que se interpreta, ¿no? La forma en que se interpreta la situación o el estímulo es lo que hace que generemos una reacción. Y esto va de acuerdo también a las creencias que tenemos, a los aprendizajes, a las experiencias que hemos tenido, las situaciones que hemos vivido,
hacen que de alguna forma esos esquemas se vuelvan como automáticos y tengamos como ese mismo tipo de respuestas casi siempre frente a las situaciones. Decía antes en otra diapositiva, el cerebro es el instrumento que traduce la mente. Entonces vamos a ver, voy a leer una parte de un caso que está en el libro del Mundo Mayor para ir desarrollando parte de lo que ya he dicho. Cómo el pensamiento influye tanto en nuestra salud mental, en nuestra salud física y a nivel espiritual y perispiritual. Entonces, André Luis está con un asistente del mundo espiritual, de una colonia espiritual que asiste a las mentes desequilibradas. Y el asistente Calderaro lo acompaña y Andrés comenta que en ese acompañamiento entraron a un gran hospital terrestre y nos detuvimos ante el lecho de un enfermo a quien el asistente debía ayudar. Abatido y pálido se mantenía uno unido a una deplorable entidad de nuestro plano. O sea, estaba el enfermo y cerca estaba la entidad. En míseras condiciones de inferioridad y de sufrimiento, el enfermo, aunque estaba casi inmóvil, acusaba una fuerte tensión nerviosa, sin percibir con los ojos físicos la presencia del compañero de siniestro aspecto. Parecían visceralmente unidos uno al otro, tal era la abundancia de hilos tenuísimos que mutuamente los entrelazaban desde el tórax y la cabeza, por lo que parecían dos prisioneros de una red fluídica. Los pensamientos de uno de ellos con certeza se hacían presentes en el cerebro del otro. Las conmociones y sentimientos se permutaban entre ambos con matemática precisión. Espiritualmente estaban perfectamente identificados entre sí. Observaban dice André Luis, observaba admirado el flujo de vibraciones mentales comunes. Le dice Calderaro a André Luis, vemos aquí a dos enfermos, uno en la carne, otro fuera de ella. Ambos traen el cerebro intoxicado, sintonizándose absolutamente uno con el otro. Espiritualmente, ambos detestan la vida, se odian recíprocamente, se desesperan, emiten ideas de tormento, de aflicción, de venganza. En suma, están locos, aunque el mundo no identifique su desequilibrio que se produce en el interior del perispíritu. Entonces aquí vemos cómo hay dos seres que por estar en un mismo nivel espiritual están sintonizados en una misma frecuencia y el ser desencarnado está atormentando al otro. Esto se da únicamente porque hay esa similitud en el nivel espiritual y de vibración. Dice cómo están conectados, ¿no? Con hilos, cómo esas frecuencias, así como se ve en esta imagen, cómo en esas frecuencias están ahí sintonizados y están totalmente atormentados. O sea, el espíritu desencarnado sobre todo está atormentando más al otro. Él está atormentado con su propio odio, el resentimiento que guarda. Y ya vamos a ver por qué guarda este resentimiento. Dice, con su mano fraternal sobre la frente del enfermo para transmitirle vigorosa fluidez de vida renovadora, Calderaro me explicó. Hace 20 años aproximadamente, este amigo mató a su actual verdugo. Inicié el servicio de asistencia hace solo 3 días. No obstante, ya me enteré de su conmovedora historia. Dirigió una compasiva mirada al verdugo desencarnado y prosiguió. Trabajaban juntos en una gran ciudad en el comercio de baratijas. El homicida era empleado de la víctima desde la infancia y a la alcanzada la mayoría de edad exigió del jefe, que era su tutor, el pago de varios años de servicio. El patrón se negó alegando las fatigas que había sufrido para asistirle en la infancia y en la juventud. Le daría una ventajosa posición en el negocio y le concedería intereses sustanciales, pero no le pagaría un centavo en lo referente al pasado. Entonces aquí estamos viendo diferentes posturas sobre un mismo caso, ¿no? Diferentes formas de percibir el asunto. Uno tenía unos intereses
pensaba que le debían un dinero por un tiempo que llevaba allí, y el otro pensaba que ya de alguna forma, por haber sido su tutor, ya había suplido esa deuda. Y consideraba que era otra forma en la que se debía pagar. Ahí ya hay una diferencia, y habían dos posturas totalmente opuestas frente a un mismo asunto, como lo estaba explicando antes en las diapositivas, ¿no? Dice, hasta ese momento le había considerado un hijo, que además reclamaba asistencia continua. Estalló una fuerte discusión entre ambos. Palabras rudas intercambiadas entre vibraciones de cólera inflamaron el cerebro del joven, que en un rapto de ira lo asesinó, dominado por una furia salvaje. Pero antes de huir del local, el criminal corrió a la caja donde había mucho dinero, retiró el importante al que se suponía con derecho, dejando intacto el resto, lo que despistaría más tarde a la policía. Efectivamente, a la mañana siguiente fue al negocio donde la víctima vivía mientras la familia estaba en vacaciones en el campo, y fingiendo preocupación ante las puertas cerradas, invitó a un guardia a que le acompañase para que abriesen ambos una de las cerraduras. En pocos momentos se esparcía la noticia del crimen. No obstante, la justicia humana, despistada por la habilidad del delincuente, no consiguió solucionar el caso. El asesino fue muy cuidadoso en salvaguardar los intereses del muerto. Mandó bloquear cuentas y efectuó inventarios laboriosos. Requirió el amparo de las autoridades legales para un minucioso examen de la situación. Fue un verdadero abogado de la viuda y de los hijos del tutor fallecido, que gracias a su labor recibieron una sustanciosa herencia. Lo hizo todo como si el desencarnado fuese su padre. Terminado esto, sin que los aparatos judiciales y policiales pudiesen resolver el enigma, se fue discretamente hacia un gran centro industrial donde invirtió los recursos económicos en actividades lucrativas. Entonces vemos cómo él, en ese momento de ira, dice aquí que nosotros podemos recurrir en un momento con esa libertad de conciencia a esos recursos que tenemos como seres espirituales. Entonces, cuando vamos a recurrir hacia el bien, entonces llegan a través de la intuición, ¿no? Esa ayuda, esa orientación para hacer las cosas. Pero cuando lo hacemos desde la parte instintiva, entonces tenemos un comportamiento reactivo en donde no consideramos las cosas, y simplemente aquí el consejero pues es o el egoísmo, el orgullo, o las tendencia a esas imperfecciones que todavía no se han podido sobrellevar. Y vemos que esto le pasa a este muchacho. Ya tenía algunas cosas que había conseguido, porque qué cuidadoso tuvo la delicadeza de que la viuda, de que todos recibieran todo, sacó únicamente lo que él consideraba, según su conciencia, que era lo que le debían de pagar, pero no tuvo ese mismo nivel de conciencia, ese pensamiento ahí en ese momento lógico, crítico, analítico, para poder decir, arreglemos esto de otra forma, solucionemos las cosas de otra manera, sino se dejó llevar por los impulsos y terminó asesinando al Señor. Y vemos que, entre otras, él trató de disimular todo. Entonces, a él le parecía que todo lo que estaba pasando era justo, y logró evadir la policía y nunca quiso realmente confesar el crimen. Y hasta ahí él cree que todo va bien porque, pues, con toda la inversión económica que hizo, pues consiguió tener mucho dinero. Pero dice más adelante, consiguió engañar a los hombres, pero no a sí mismo. La entidad desencarnada, concentrando su mente en la idea de venganza, le siguió perseverantemente. Se aferró a su perispíritu como lo hace la hiedra sobre un muro. El homicida hizo todo para atenuar el asedio constante. Se volcó en las empresas materiales, deseando olvidarse de sí mismo. También dice que se dedicó mucho tiempo a trabajar, se casó con una mujer de mejor nivel espiritual, tuvo unos hijos, trabajaba incansablemente, pero vivía totalmente desesperado, porque también el ser que murió, pues como su nivel espiritual no era alto, pues él se quedó
en la idea de venganza. No pudo dejar el caso así a la justicia divina. Dice, pero si las leyes humanas corren parejas a los fallos de los hombres encarnados, las leyes divinas jamás engañan. Conservando las fuerzas tenebrosas acumuladas en su destino, desde la noche del asesinato, nuestro desventurado amigo mantuvo en su interior todas las impresiones destructoras recogidas en el instante de la caída. Le repugnaba una confesión pública del crimen, que de cierto modo podría haber mitigado su angustia, liberando las energías nefastas que tenía guardadas. O sea, él pudo haberse arrepentido y haber confesado, pero no lo hizo, y entonces se quedó viviendo bajo el remordimiento. Y pues obviamente bajo la tormentosa acusación de su víctima. Dice, aterrorizado por los recuerdos, sufría de una irrepresible pavor en base a los juicios de la conciencia. Decía que también permanecía en estados depresivos. Solo sentía tranquilidad cuando trabajaba exhausto y cansadamente hasta quedar totalmente exhausto, pero nunca conseguía estar en paz. Dice, en consecuencia provocó el desequilibrio del perispíritu, lo que se reflejó en la zona motora, implantando el caos orgánico. Entonces, por eso lo vemos ahí en una cama de hospital, ¿no? Porque todo este suceso, todo este tipo de situaciones, lo primero que afecta es el sistema nervioso. Y de ahí pues se irriga todos los órganos del cuerpo, y estaba pues bastante desarmonizado a nivel vibratorio en el perispíritu, y por tanto se desorganizó a nivel orgánico. Dice, tenemos aquí dos amigos con la mente fijada en el área de los instintos primarios. El encarnado, después de reiteradas vibraciones en el campo del pensamiento, en fuga de los recuerdos y del remordimiento, arruinó los centros motores, desorganizando también el sistema endocrino y perturbando los órganos vitales. El desencarnado invirtió toda su energía en alimentar la idea de la venganza, permaneciendo en el odio, en el que se mantiene haciéndose oídos sordos a la razón y al altruismo. Otra sería la situación de ambos si olvidasen la caída, levantándose a través del trabajo constructivo y el entendimiento fraternal por medio del perdón legítimo. Es como esto no ocurrió, que es lo que debemos buscar siempre hacer frente a las situaciones que se nos presenten y frente a las faltas o a las cosas que otros hagan con nosotros. Esto no ocurrió, entonces uno está allí encadenado al otro por el remordimiento y por todo el malestar que su conciencia culposa le dice que le genera por haber obrado mal, y el otro está allí por el odio, por el deseo de venganza, por todo lo que perdió. Entonces, esto nos hace ver de pronto, ampliar un poquito más la explicación que estaba dando antes sobre cómo los pensamientos y cómo la mente puede ser nuestra amiga o nuestra amiga o nuestra peor enemiga, porque en donde enfoquemos esa atención, en donde enfoquemos esa energía, si es en el bien o es el mal, eso es lo que va a generar que avancemos o que encontremos tropiezos y que nosotros mismos construyamos de alguna forma nuestro dolor, nuestra enfermedad y nuestro sufrimiento. Dice en el libro Momentos de Salud, Juana de Ángelis, lamentablemente una expresiva mayoría de individuos solo abriga ideas negativas, elucubra pesimismo, cultiva malestares. Como resultado de ello, flaquean sus resistencias morales, se debilitan sus valores espirituales y se alimentan de su propia insana. Eso es lo que vemos que pasó aquí, ¿no? En el momento que las cosas no salieron como esperábamos, a veces tenemos unas expectativas muy altas sobre algo, como no salen como esperan, entonces caemos en estados de frustración, de enojo, de ira, y como no controlamos los pensamientos, no controlamos las emociones, no las sabemos gestionar, entonces se manifiestan en actos que muchas veces, pues como vemos, pueden ser catastróficos tanto para
para la persona como para los otros. Dice, tu nivel de energía depende de la frecuencia de vibración que tengas en cada momento. Entonces, vemos aquí, dice Juana de Ángeles, el ser humano es un conjunto armónico de energías, formado por espíritu y materia, mente y perispíritu, emoción y cuerpo físico, que interactúan en un continuo flujo unos sobre otros. De este modo, son muchos los efectos perniciosos en el cuerpo causados por pensamientos desordenados, por las emociones descontroladas, por la mente pesimista y perturbada en el conjunto de la organización celular. Y ahí vemos cómo todo lo que nos conforma en conjunto, como somos tanto a nivel físico como espiritual y perispiritual, todo se interconecta y todo se relaciona, y lo que nos afecta en una área nos termina igual afectando en otra. La mente es una energía que de hecho circula en todo nuestro ser, desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie, hablando del cuerpo físico, y obviamente se manifiesta, decíamos que es la que transmite el pensamiento que es original del espíritu, la que transmite todos esos pensamientos, y esa energía está en su nivel vibratorio en el perispíritu. Entonces, ahí pues nos afectamos de acuerdo a cómo pensemos y a cómo manejemos nuestras emociones. Dice que tenemos 90,000 pensamientos al día, de todo tipo de pensamientos, 90,000 pensamientos al día. Y en esos pensamientos pueden venir de toda clase, pensamientos del pasado, del futuro, del presente, de lo que me va a pasar, de lo que no me puede pasar, de lo que creo que pudo haber pasado, de todo esto. En el libro de los espíritus, en la pregunta 460, dice que tenemos varios pensamientos a la vez, que eso es normal. Lo que no es normal es que estén desorganizados, que estemos bombardeándonos todo el tiempo sin que haya una estructura en ellos. Eso es lo que nos altera, y más aún si los pensamientos son negativos. Porque dice, si nosotros tenemos un solo pensamiento negativo, todo el organismo entra en protección, activa las respuestas de lucha y huida, lo que hace que el sistema nervioso, la biología cambie inmediatamente. ¿Qué quiere decir eso? En ese momento el cuerpo entra en un estado de alarma y de emergencia y envía más de 1.400 respuestas fisiológicas que suceden instantáneamente. Entonces, por decir algo, estoy parado en una esquina y veo que alguien se viene y se acerca, yo ya pienso que me van a robar. Ese momento ya activa todo eso, un solo pensamiento. Ese solo pensamiento acelera el ritmo cardíaco, la tensión arterial sube, las hormonas del estrés se liberan, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, las funciones cognitivas superiores se anulan, entonces ahí uno no piensa lógicamente ni estructuradamente, sino queda totalmente bloqueado. Y cuando tenemos, que muchas veces pasa frente a alguna situación, muchos pensamientos negativos constantemente, y rumiamos, y ese diálogo interno que es también negativo, y de pronto también si es acusador y todo este tipo de cosas, entramos en estados de estrés crónico, de ansiedad, de depresión y de dolores de todo tipo. Entonces vemos cómo nosotros mismos nos podemos afectar nuestro organismo solo por no saber manejar los pensamientos y no saber gestionar las emociones. Esta escala me parece muy interesante, es la escala de conciencia del Dr. Hawkins. Dice que en el año 2002, el psiquiatra investigador de la conciencia, Dr. David Hawkins, publicó un libro llamado El poder contra la fuerza. En este libro, él combina el descubrimiento de que todos los átomos son energía con la investigación de puntas sobre la conciencia humana. El resultado fue una tesis de doctorado validada científicamente y que prueba que todos los objetos poseen energía. Energía que vibra en lo que se conoce como la escala de conciencia. Este libro tiene un enfoque espiritual bastante interesante, y aquí podemos ver la tabla. Él dice que mide la frecuencia en hertz de nuestras emociones, y esas emociones muestran el nivel de conciencia. Vienen desde 20 hasta 1000.
en la escala de frecuencia, y que generalmente los seres humanos estamos ubicados del 250 para abajo. Entonces, como pueden ver aquí, el 250, digamos, es un estado de neutralidad, y hacia abajo está coraje, orgullo, enojo, deseo, miedo, aflicción, apatía, culpabilidad y venganza. Y nos la pasamos fluctuando en eso. Entonces, mantenemos un nivel vibratorio muy bajo. Lo ideal es que estuviéramos en 500, que es allí donde vemos el amor. Entonces, esto nos hace ver cómo, y si científicamente está comprobado, que somos energía y que vibramos de acuerdo a ese estado vibratorio, nosotros nos vinculamos con seres que están en esa misma frecuencia, bien sea que están encarnados y desencarnados, como lo pudimos ver en el caso que leí. Pues por eso es tan importante que nosotros aprendamos a gestionar las emociones y aprendamos a vivir la vida no desde el miedo, sino desde el optimismo, desde la esperanza, desde la ilusión de una vida mejor, siempre tratando de mantener una mente positiva y una actitud positiva frente a la vida, para mantenernos en un nivel alto y así poder tener una salud física y mental, y poder vibrar siempre en un nivel alto que sea de amor, de alegría, de paz, que podamos ser proactivos en la ayuda de nuestro propio avance y de la humanidad. Dice que la mente, al exteriorizar los niveles psicológicos, es responsable por las actitudes, por expresar la realidad espiritual de cada uno. El proceso que antecede a la acción es de naturaleza mental. Por lo tanto, todo lo que se afirma o se niega mentalmente comienza a ejercer una preponderancia que se materializa en el campo de la realidad objetiva. Entonces, nosotros cuando pensamos, cuando expresamos lo que pensamos y cuando actuamos, estamos mostrando el nivel espiritual en que estamos. Muchas veces uno ve a la gente en la calle y cómo se comporta, y pues la gente que no tiene conocimiento de pronto de lo que tenemos nosotros dice: esa persona tan mal educada, tan mal portada, o esa señora, esa persona es mala persona. Porque están mostrando lo que, están transmitiendo lo que tienen por dentro. Nosotros sabemos pues que ahí estamos viendo, es un espíritu en un estado inferior que puede estar en sufrimiento, pero que todos y cada uno tenemos esa responsabilidad con nosotros mismos de ayudarnos a avanzar y a mejorar, ¿no? A aprendernos a relacionar bien con el otro y aprendernos a relacionar bien con nosotros. En lo que pensamos, la forma que pensamos, estamos exteriorizando lo que somos, y lo que pensamos finalmente es lo que terminamos siendo. Por eso muchas veces es tan difícil cuando los niños, todo el aprendizaje que tenemos de niños y antes de los 8 años nosotros no cuestionamos lo que nos dicen, pues le creemos, si nos lo está diciendo el papá, la mamá o el cuidador o los seres que nos quieren, un profesor, un maestro, no cuestionamos y creemos. Y entonces si nos dicen no puede, no es capaz, usted nunca va a servir para nada, usted no puede, usted es un fracaso, entonces se empieza a crecer con esa idea. Y si crezco con esa idea, pues eso es lo que soy. Si me dicen es que usted, cuando no, es que siempre está embarrándola, siempre está haciendo las cosas mal, entonces ya me convencí que siempre estoy haciendo las cosas mal, pues ya no me esfuerzo, porque pues ¿para qué? Si siempre hago las cosas mal. Y la gente me dice que yo hago las cosas mal, entonces terminamos convenciéndonos de lo que pensamos, y no siempre los pensamientos son reales. Muchas veces son pensamientos que no tienen lógica y que no tienen razón, son muchas veces fruto del miedo, ¿no? Y de esas experiencias y de esos aprendizajes. Por eso es importante que ya adultos tengamos la capacidad de analizar, de encontrarle la lógica a lo que pensamos, y que razonemos frente a lo que vemos frente a nosotros y a lo que sentimos y a lo que vivimos dentro de nosotros mismos. Empezar ese autoconocimiento. Dice: tus pensamientos van en la dirección de tus aspiraciones. Lo que anhelas con la emoción lo elaboras con la construcción mental. Por consiguiente, sucederá según lo quieras.
Por cierto, en el transcurso de la existencia física experimentarás pruebas y experiencias que son solo consecuencia de pensamientos y actitudes pasadas, que retornan al proscenio de ser como mecanismos de reparación, rescate, reeducación. Si hubieses actuado de forma diferente, enfrentarías otras situaciones kármicas. Entonces, muchas veces también puede que uno le ponga todas las ganas al asunto, haga las cosas muy juicioso, trabaje muy dedicado, pero no se le van dando las cosas. ¿Y pero qué será que no se me dan las cosas? Entonces empieza el desánimo y empieza la falta de confianza, pero entonces nosotros, por ejemplo, que somos conocedores de la doctrina espírita, si sabemos que en esta existencia hemos hecho las cosas por lo mejor posible, que trabajamos haciendo siempre el bien, siendo conscientes, y que no encontramos respuesta porque de pronto hay cosas que no nos salen como quisiéramos, tenemos que darnos cuenta que es probable que estamos pasando por una prueba, que estamos poniéndonos a cuentas, saldando alguna deuda pasada, y entonces en ese caso no es quedarnos con los brazos abajo y decir, no, pues esto ya lo que me tocó, ya no puedo hacer nada más. No, ahí hay que aceptar la situación y hay que tener todo el ánimo y todo el esfuerzo para seguir adelante, porque en la medida que nos esforcemos y mostremos siempre que podemos hacer más y que somos capaces y que nos valoremos en el sentido de saber que somos hijos de Dios también y que no estamos solos, entonces también vamos a recibir una mano amiga y nos pueden ayudar a atenuar también esas dificultades y podremos de pronto por mérito mejorar las cosas, ¿no? Pero no quiere decir que por eso nos vamos a poner en el estado de víctimas, de minusvalía y resignarnos y no esforzarnos y no trabajar para nuestro progreso, porque todo en la vida es un proceso y hay que saberlo llevar con mucha paciencia, pero con mucha fe y con mucha fortaleza y mucho coraje. Entonces hablábamos de los escombros mentales. Ya hemos nombrado muchos que son los que nos limitan, los que no nos dejan alcanzar ese estado de iluminación, de plenitud, que nos hacen sufrir y que nos generan el malestar, ¿no? Ya hemos hablado del resentimiento, ya hemos hablado del remordimiento, del odio, de la venganza. Y aquí nos dice que el resentimiento, el miedo, la queja, el reclamo por el pasado te harán más dependiente de lo que ha sucedido, en lo cual inconscientemente te apoyas a fin de no luchar por la recuperación de la paz y el logro de la alegría. No puedes ni debes incorporar a tu existencia los vaticinios dañinos que te hicieron, las expresiones groseras que te dirigieron, las frases deprimentes que te arrojaron, las agresiones verbales, morales y físicas de que fuiste víctima. Eso ya pasó y no tiene manera de evitar que se haya producido, pero sí te compete desviar sus efectos perjudiciales. Entonces, esto sí es algo que es tan importante y que es la mayoría de casos que frena el progreso y psicológicamente tienen muchas personas afectadas en la salud mental, y es la carga del pasado. La carga de esas cosas que pasaron, bueno, algunas porque uno tomó una mala decisión y bueno, está pues viviendo las consecuencias, pero muchas otras que pasaron y pues que era lo que tenían que pasar. Si fueron dificultades en la niñez, con los padres, los hermanos o lo que haya sido, pues fue la familia que le tocó, la que escogió, pero muchas personas no entienden esto, entonces se quedan en la queja, se quedan en el reclamo, en la amargura y en el resentimiento. Y es importante saber que aunque pasaron y no nos gustaron y nos dolieron mucho, no podemos devolvernos, no podemos solucionar eso. Ya no se puede hacer nada porque ya pasó, ya ocurrió. Y si ocurrió es porque tenía que ocurrir, si no, no hubiera ocurrido. Es la cosa más lógica. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tenemos que es pararnos en el presente, agradecer la oportunidad que nos dio la vida y el mundo espiritual de esta encarnación para avanzar, para crecer, aprender de los errores, ver la experiencia, ver el aprendizaje que nos dejó, y eso nos ayuda fortalecidos a seguir hacia adelante, eso nos ayuda a ser más resilientes. Cuando nos detenemos y miramos dónde estamos y miramos hacia atrás de pronto y vemos todo lo que hemos superado, no nos enfocamos en lo malo, ¿no? En lo que me hicieron y en lo malo, sino que a pesar de todo eso, he llegado aquí, con dificultades, con altibajos, pero he llegado aquí, y si se mira con ojos benevolentes hacia uno mismo, se da uno cuenta que ha hecho mucho, que ha avanzado, que ha progresado y que puede hacerlo mejor.
si se para en el momento, en el aquí y en el ahora, y trabaja cada día en ser feliz, en progresar, en mejorar, en hacer el bien y en hacer que la vida sea útil y valga la pena, seguramente mañana va a recoger lo que está sembrando hoy. Pero si nos quedamos en esa queja, mañana vamos a seguir exactamente en el mismo punto y seguramente con más motivos para quejarnos. Había por ahí un avisito que yo tenía que decía que cuando nos la pasamos en la queja, la vida nos da más motivos para quejarnos. Cuando vivimos desde la gratitud, la vida nos da más motivos para agradecer. Entonces vivamos desde la gratitud y la vida va a ser mucho mejor. Dice, las cargas mentales negativas poseen el nefasto poder de desorganizar los engranajes psicológicos y físicos del ser. Recuerdos desagradables, pensamientos perturbadores, ideas viciosas, frases deprimentes del ayer se ponen de manifiesto como necesidades de quejas, resentimientos guardados, iras conservadas, desprecios de sí mismo y desamor, en un conjunto de ingredientes destructivos que terminan por desorganizar a aquel que admite ser su víctima. Esto lo único que trae, ya lo había dicho antes, depresión, estados de angustia, estados de ansiedad que no nos ayudan. Y hoy día vemos que hay muchos problemas de salud mental por esto, porque vivimos alimentando y nutriendo cada vez más esos pensamientos con emociones de frecuencia baja, como las veíamos, las frecuencias bajas con miedo, con ira, con enojo, y permanecemos ahí estancados, no nos ayudamos. Y como ya vimos también en la lectura que hice, también nos volvemos vulnerables a que los seres en ese mismo nivel se sintonicen con nosotros y pues acabamos de entrar en estados muy lamentables de salud. También nos habla de la tragedia del resentimiento. Dice, las pasiones sociales, socioeconómicas, económicas y de otro origen desencadenan variados disturbios en los cuales se sumergen una amplia franja de la sociedad. Como provocan miedo, ansiedad y amargura, desarmonizan el sistema nervioso de los seres humanos y los conducen a neurosis profundas que al ser casi siempre somatizadas son responsables de enfermedades alérgicas, digestivas, del metabolismo en general, que dan lugar a la instalación de procesos degenerativos. Entonces seguimos viendo cómo seguimos dañando cada una de nuestras células, de nuestros órganos, cuando estamos en este nivel de desarmonía. El resentimiento es un tóxico que mata a aquel que lo acarrea. Mientras vibra en la emoción, desordena los equipamientos nerviosos más sutiles y produce disritmias, oscilaciones en la presión y disfunciones cardíacas. Dice que entre los flagelos íntimos que hieren al ser humano y le provocan innombrables aflicciones, la conciencia de culpa ocupa un lugar destacado. Se instala insidiosamente y cual ácido destructor corroe los engranajes de la emoción, facilitando la irrupción de conflictos enloquecedores. Con perversidad, ella castiga al infractor ante sí mismo, aunque sin alterar el rumbo de la acción desencadenada ni corregir a aquel a quien hiere. Por el contrario, aunque es una cobradora inclemente, desarrolla mecanismos inconscientes de nuevos deseos, repetidas prácticas y siempre más rigurosas penalidades. Entonces, este es otro escombro y es que es muy difícil de quitar si no tenemos la fuerza de voluntad para hacerlo. Porque la culpa es lógico que llegue en un momento en que hacemos algo, pues la conciencia nos está diciendo, mire, esto está bien y esto está mal. Y si lo reconocemos, si nos arrepentimos y reconocemos que estamos mal y nos redireccionamos, pues digamos que estamos haciendo la tarea bien hecha y vamos a seguir pues el rumbo normal de las cosas, obviamente teniendo en cuenta que todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Pero muchas veces esa conciencia de culpa lo que hace es que como no encontramos recursos, como no queremos reconocer por el orgullo, por la soberbia o por el simple hecho de no reconocer, entonces muchas veces no cedemos ante ella y finalmente
A nivel inconsciente lo que terminamos es, seguimos repitiendo el mismo comportamiento dañino, el mismo comportamiento que estábamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, las personas que consumen droga les pasa mucho, todos los vicios les pasa mucho, ¿no? Entre más hacen ese tipo de actos, hay algo que les dice que saben que lo están haciendo mal, que saben que no necesitan de eso, pero se meten en ese pensamiento precisamente de que es que yo soy malo, yo soy culpable, yo no puedo, ya esto es así, no tengo dónde más, y vuelven y se refugian, siguen tomando ese mismo comportamiento como fuga psicológica y siguen refugiándose ahí, entonces continúan aumentando ese tipo de comportamiento. Le pasa también a los asesinos, a todas estas personas que hacen este tipo de comportamientos extremos. Dice, no existe quien se encuentre predestinado a la desdicha. Al renovarse, se transforma su paisaje hacia el futuro mediante lo que elabore en el área de los deseos mentales. Entonces, no estamos destinados a ser infelices, no estamos destinados a vivir en sufrimiento, a vivir en escasez. Ese no es nuestro destino. Pero eso persiste de acuerdo a nuestra voluntad, a lo que nosotros decidamos hacer o no hacer. Muchas veces nos quedamos ahí en esos sentimientos y en esas emociones, haciéndole resistencia al no aceptar las cosas, y hay el dicho que lo que se resiste persiste. Si me quedo ahí, pues ahí voy a seguir y eso es lo que va a hacer. Pero si tomamos una actitud diferente y vemos el mundo de una forma diferente, pues las cosas el camino se va abriendo. Si vemos el mundo con una visión de apertura, las cosas van a verse y hacer de una forma diferente. En esta imagen me parece interesante porque el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. Muchas veces, como tenemos tanto pesimismo y tantas ideas negativas, entonces como que lo que tenemos dentro lo proyectamos afuera y vemos un mundo hostil, vemos un mundo que no le vemos futuro, que no le vemos de dónde, pero en alguna forma es lo que nosotros mismos estamos proyectando. Pero si nosotros vemos el mundo con benevolencia, con fe, con esperanza, cuando nos demos cuenta, sí hay algo mejor que ver. Dice, en esta imagen me parece muy interesante porque está en tres circulitos y tendemos a maximizar las cosas negativas. Dice, las cosas que me preocupan. Entonces nos preocupa algo y lo vemos de ese tamaño que está ahí en azul. Las cosas que podrían pasar, de lo que me preocupa, está el circulito más pequeño. Y las cosas que acaban pasando es ese circulito pequeñito. Entonces, uno mismo es el que con su pensamiento y con su carga de negatividad, a cada solución le encuentra un problema, ¿no? Le encuentra siempre alguna cosa de pero, y resulta que realmente no es tan grande. La cuestión es cambiar la perspectiva, la cuestión es quitarse uno las gafas oscuras y ponerse unas claras que lo dejen ver con un ángulo más grande. Y también dice que el 90% de cosas que pensamos que pueden pasar, el 90% terminan no pasando. El 90%. Entonces, eso nos hace ver de dónde tenemos el foco de la atención, ¿no? Si en el positivismo o en el negativismo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros les voy a mostrar esta casa sencillita, así. A nosotros nos gusta vivir bien, ¿cierto? Que el alcoba esté limpia, que la cama esté tendida, que haya luz, todo organizado. A mí me gusta vivir así. Si yo les pudiera ver ahorita la mano alzada, ¿qué le gusta vivir así? Yo creo que le vería la mano alzada a todos, porque no creo que nos guste vivir así. Así no creo que nos guste, en la oscuridad, en el desorden, en el mugre. Entonces, uno se pregunta, bueno, y si no nos gusta vivir así, ¿por qué nuestra casa mental la tenemos así? ¿Por qué no organizamos esa casa mental? ¿Por qué no la tenemos limpia, bonita, resplandeciente? Generalmente decimos que el sitio en el que más vivimos es en nuestra mente. Ahí es donde vivimos la mayor parte del tiempo.
Y si vivimos ahí, ¿por qué no vivimos en un lugar bonito, como seguro para nosotros mismos, que nos inspire confianza, que nos inspire deseos de vivir, que nos inspire amor y deseos de hacer cosas buenas y agradables? Entonces aquí vemos esta imagen. Vivimos en este mundo perturbador, pero podemos vivir así, cultivando buenos pensamientos, donde tenemos una protección del mundo espiritual, y aunque hayan dificultades, sabemos que no nos van a destruir, no nos van a derribar, porque estamos fortalecidos, tenemos una protección. Entonces, ya hablando de lo que es la salud mental, estamos llamados a esto. Nuestra casa mental hay que cuidarla y hay que cultivarla, hay que nutrirla de buenos pensamientos, tener buenos hábitos. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que permitimos que llegue a nosotros a través de los sentidos: qué vemos, qué oímos, con quiénes nos relacionamos, qué lecturas tenemos. Cuando soñamos, cuando pensamos, ¿en qué soñamos, en qué pensamos? Pensamientos altruistas, de ayuda, de servicio, o solo cosas materiales, o solo deseos que de pronto no nos aportan mucho. Entonces, el llamado es hacer cosas, cambiar de hábitos. El cambiar de hábitos nos ayuda mucho a que poco a poco nos vayamos despegando de esas malas costumbres y vayamos, el cerebro se va acostumbrando a la recompensa. La gratitud es muy importante. Cuando vivimos en gratitud, es una forma de apertura a todo lo que venga. Y cuando vivimos así, el cerebro se acostumbra a la recompensa. Entonces, vamos a tener siempre una mente con la idea de que podemos, de que vamos a alcanzar, de que vamos a poder hacer las cosas, a lograr muchas cosas. Y aparte de esto, el autoestima sube también, y por supuesto todo nuestro sistema inmunológico y nuestro organismo en sí está en equilibrio, lo que significa que podemos estar saludables, ¿cierto? Dice: quien en la lucha ve tan solo sufrimiento posee una conducta patológica y necesita del tratamiento adecuado. La vida es una bendición y debe mantenerse saludable, alegre, promisora, aun cuando se encuentre bajo la imposición liberadora de pruebas y expiaciones. Si tornan la vida agradable, serán fructíferos y llenos de sol todos tus días. Entonces es interesante porque hay muchas personas que no le ven sentido a la vida, porque muchas veces vivieron en ambientes quejosos: no, que esta cosa, que eso tan mal, que eso es el que nace de pobre, que le caen las hojas, que bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces uno crece con esa idea, esa mentalidad de que no, la vida es tan difícil, solo trabajo, qué pereza, uno solo dedicarse a trabajar, pero nunca o a muchos, ¿no? Porque hay muchas personas que sí tienen esas enseñanzas de pequeños, que les enseñan que la vida tiene dificultades, pero que es un reto, pero que qué bueno superarlas, y qué ánimo, y que hay que tener mucha fortaleza, y que hay que tener mucho coraje. Y se vive la vida así, ¿no? Como cuando uno está en una competencia, ¿no? Estoy compitiendo, estoy un poquito más atrás, pero me adelanto. Entonces se le ve el motivo y el deseo de vivir y del sentido de la vida, de que algo voy a lograr y algo voy a alcanzar. No necesariamente hablamos de cosas materiales, sino el simple hecho de poder uno superarse a sí mismo, porque uno no compite con nadie. O sea, la competencia es consigo mismo, de superar y mejorar cada día. Dice: erradica de tu mente las ideas que consideras inadecuadas, perjudiciales, conflictivas, sustituyéndolas vigorosamente por otras saludables, equilibradas, dignificantes. Cuando no dispones de un acervo de pensamientos superiores para la reflexión, eres atrapado por los de carácter banal, pueril y perniciosos, que se hacen familiares y te impulsan a la acción correspondiente. Entonces aquí me parece muy interesante, porque siempre le dicen a uno: sé que sea positivo, cuando esté pensando en algo negativo, pues cambia a pensar en algo positivo, pero así no funciona mucho. Porque si en este momento yo les digo que piensen en un elefante, que no piensen en un elefante rosado, pues se van a quedar pensando en el elefante rosado, se van a quedar pensando ahí. En cambio, es un proceso, pero por eso hablábamos de los buenos hábitos. Es un proceso porque cuando yo empiezo a pensar en cosas que no son útiles, lo que tengo que hacer es venirme al momento presente, a mi respiración, a
a conectarme con mi cuerpo en el momento donde estoy, en lo que estoy haciendo. Cuando me conecto ahí, en ese momento presente, es que puedo frenar ese corre-corre o ayudar a que no esté los pensamientos saltando como un mico de rama en rama en la cabeza. Ayudo a centrarme en el aquí y en el ahora. Y cada vez que venga un pensamiento, pues volvemos y a las respiraciones. Si viene 500 veces, pues 500 veces, pero es un hábito. O sea, todos los santos días de Dios hay que estar atento a eso. Ser consciente y darse uno cuenta de eso. Y cuando ya estoy ahí en el momento de la respiración y todo eso, en ese momento sí puedo decir, puedo tener una palabra que me conecte. Por ejemplo, en un diplomado de valores enseñaron hace poco, me parecía muy bonito, de decir, yo soy luz, la luz está en mí, yo estoy en la luz. Y es cierto, de hecho, ¿no? Si hablamos de que la luz de Dios está en mí, yo soy luz, y a donde yo llegue ilumine. Entonces, si yo digo eso, por ejemplo, lo tomo como si fuera una palabra rema, por decirlo así, y lo digo. O, por ejemplo, en ese momento empiezo, después de que respiro profundo y digo, todo está bien, todo está como debiera estar y todo va a estar bien. Eso empieza a calmar mi sistema nervioso, empieza a que yo pueda pensar, a que pueda razonar, a que pueda encontrar pensamientos lógicos, organizar esos pensamientos y así no estoy alterado. Son ejercicios que hay que ir incorporándolos juiciosamente para que se vea el resultado. Dice, a medida que la criatura se autodescubre y se autopenetra con los equipamientos del amor, constata que la salud es una conquista interior que se refleja en el cuerpo como resultado de la armonía íntima. Esta frase muchos la hemos escuchado en el centro espírita. Lo que soy o lo que seré depende de mí. O sea, nosotros estamos acompañados por muchas personas, por muchos seres, pero todos van y vienen, pero siempre voy a estar conmigo. Yo soy la que siempre va a estar conmigo. Y soy yo la única que puedo hacer lo que tengo que hacer por mí. Voy a recibir ayuda, voy a recibir apoyo, sí, pero si yo no tengo la fuerza de voluntad para hacerlo, pues nadie va a hacer el trabajo por mí. Por eso lo que soy y lo que seré depende de mí. Y en esta imagen vemos, ¿no? Si nos mantenemos en la ira, el miedo, la rabia, el orgullo, el dolor, la apatía, estamos en desequilibrio. Y ahí vemos todo la aura, por decirlo así, oscura. Y si estamos en paz, en alegría, en amor, en empatía, aceptación, entonces vamos a estar en armonía. No quiere decir que nunca podamos sentir una de estas emociones, ¿no? Pues ya lo había dicho, creo, que podemos sentirlas todas porque eso forma parte de la condición del ser humano. Lo que es importante es que no nos quedemos viviendo en ella, no nos perpetuemos la vida en la ira, en el enojo, sino la podamos experimentar y sepamos procesarla de una forma sana. Y algo que es supremamente importante, que es el pan de cada día, porque así como alimentamos el cuerpo, hay que alimentar el espíritu, y no es con otra cosa distinta que la oración, la conexión con el Padre Superior. Dice que es el recurso admirable más accesible para permitir a la criatura la comunicación con el Creador. Si tuvieres dificultades para actuar correctamente, porque la actitud viciosa se encuentra arraigada en ti, recurre a la oración con sinceridad y con conciencia divina, te elevará hacia la paz. Por eso dice el Padre nuestro que líbranos de todo mal, que nos libre del peligro y de la tentación, ¿no? Entonces ahí está la oración. Recurre a su auxilio y constatarás los beneficios que obtendrás. No solo perseverará tus fuerzas morales y espirituales, también atraerá la presencia de los buenos espíritus que se tornan instrumentos de Dios para la solución de muchos problemas humanos. Y necesitamos estar sintonizados con estos espíritus de luz. Entonces, la oración. Jesús en todo el Evangelio exalta la armonía moral y emocional de la criatura frente a la vida como factor esencial para su salvación. El estado de salud integral psicoterapeuta fuera de lo común propuso el autoexamen a modo de receta para la adquisición de la paz como consecuencia de las propuestas del amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces no nos podemos olvidar que el amor
El amor en la terapia, la expresión de amor en todas las formas, el servicio, todo eso nos ayuda a sobrellevar y nos alimenta tanto, nos da una satisfacción que como que cuando estamos sabiendo que estamos haciendo el bien, muchas de las cargas que tenemos dejan de ser cargas, o sea, como que nos liberamos de ellas. El mundo espiritual nos ayuda mucho en esto. Síntesis de inigualable sabiduría. El amor es la clave para el enigma salud-enfermedad. Con posteridad, actualizando el pensamiento del maestro, Allan Kardec estableció en la caridad la terapia para la paz y el modelo de aplicación apropiada para el amor. Entonces, pues como estaba hablando, el servicio, ¿no? Estos dos seres de luz que nos ayudaron y han sido modelo de esa disposición de servir y de ayudar al prójimo. Entonces, ya en resumen, para terminar, los hábitos saludables para mantener la higiene mental, la oración, el autoexamen, la meditación, el mindfulness, que es mantenernos en el momento presente con mucha compasión y paciencia por nosotros mismos. Los pensamientos positivos, gestionar las emociones, optimismo frente a las cosas, siempre todo puede ser mejor de lo que está y va a ser mejor, nada es eterno. Refiriéndome a los problemas, claro está. Disciplina, responsabilidad en todo lo que hagamos, la voluntad y tener el coraje para enfrentar los momentos difíciles, la confianza en Dios y en sí mismo y la paz interior. Cuando estamos en la paz interior es cuando ningún estímulo externo ni interno nos perturba. Cuando sintamos que nada que hay fuera ni nada que hay dentro de nosotros nos perturba, podemos vivir esa paz interior. Y por supuesto, aplicar la ley de amor en toda su dimensión. Muchas gracias. Y me disculpan, por favor, que me pasé unos minuticos. Bueno, muchas gracias a Ingrid por esta maravillosa conferencia, por estas enseñanzas que hemos recibido en la tarde de hoy. Hay agradecimientos, muy interesante la conferencia, dice Rosalvita. Muchas gracias, Ingrid. Ramiro Cáceres, él es de Cúcuta. Dice, podemos recibir el contenido de la conferencia, les sabré agradecer. Entonces le decimos a Ramiro que la conferencia se sube a la página de Rutas de Luz y ahí encuentran todas las conferencias que se han dado este año y bueno, ahí está para que Ramiro la pueda ver. En el Centro de Espírita hay una pregunta, Ingrid, para que por favor la contestes. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. En mi trabajo con muchos adultos mayores. Sí, pero le pregunta. No, pero ¿yo le pregunto? Sí, pregunta. Una pregunta. Muy buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Yo trabajo en Ciudad Bolívar, en un call de Alboriza de Hora Alta. Tengo 750 adultos mayores a mi cargo. Pero desafortunadamente yo he tratado de llevar la doctrina espírita desde mi punto de vista que me enseñan acá, Rutas de Luz, con Germán, cuando don Germán yo estudiaba con él. Pero yo he encontrado que esas muchas personas adultas que yo les hago entrenamiento deportivo, les hago terapias, porque me tengo que hacer talleres, muchos de ellos no aceptan como el agradecimiento a Dios y mantienen con esos pensamientos positivos y mantienen con esa quejadera. Yo he tratado de que a través de la actividad física ellos se liberen, pero ¿cuál es la mejor manera para yo les a ellos de que salgan de ese entorno de pesimismo? Porque solo van al alcohol por la plata o por la comida, pero desafortunadamente ellos se autoflagelan a sí mismos. Yo una vez tuve un problema esta semana diciéndole a una persona que hiciera un poquito de silencio y que aprendiera de mí, que soy más joven, para que ella fuera más asertiva y que sintiera en su corazón ese amor y no se desvalorizara. ¿Cómo puedo colaborarles a todos ellos desde el punto de vista espiritual? Muchas gracias. Doctora, a ver si me puede colaborar en esa respuesta. Eso es un proceso en el que hay que tener mucha paciencia y mucho amor. Porque, pues, sobre todo cuando son adultos mayores, ellos ya tienen unas creencias y creen que las cosas son así, pero con mucha paciencia, hablándoles del amor de Dios, hablándoles de la necesidad de que nos tratemos bien, de que veamos lo bueno en todo. Y se puede hacer un ejercicio de gratitud. Por ejemplo, decirles hoy, ¿qué tenemos para agradecer hoy?
Entonces de pronto, nada, no, agradezcamos que el sol salió, agradezcamos que hoy pudimos tener alimentos, agradezcamos que hoy de pronto tuve la oportunidad de tener incluso paciencia con algo que alguien hizo, que me ofendió, o sea, empezar a sensibilizarlos, pero es un proceso. O sea, no de una vez las personas van a entenderlo porque ellos tienen un aprendizaje ya muy arraigado. Pues eso es lo que yo puedo ver, ¿no? O sea, y hablarle siempre del amor de Dios y de lo bueno que es Dios con nosotros y que nosotros debemos tratar al otro como queremos que nos traten a nosotros, pero eso es así, muy amorosamente, y es un proceso que en algún momento no empieza a dar los frutos. No sé si alguien quiera aportar algo más ahí de respuesta al Señor. Sí, Luis, por favor, me regala un minutico. Señor. Me da mucha alegría, Gustavito, volverlo a ver y que esté en la sede del Centro Espírita Rutas de Luz desde allá. Mucha felicidad siento en verlo de nuevo. Querido amigo, qué importante lo que nuestra querida Ingrid nos ha explicado en el día de hoy. Muy importante. Pero hay una frase de Juana de Ángelis tan interesante que dice, lo que soy o seré depende de mí, y eso lo señaló mi querida Ingrid, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos ser felices, pues somos quienes debemos empezar a trabajar por esa felicidad. Pero para ello se requiere ser humildes y tener esa manifestación de gratitud hacia Dios. Sería muy interesante, querido amigo Gustavito, decirle a quien no acepta, es decir, este llamado de ser cada día mejor, que él puede ver, él puede pensar, puede caminar, puede hablar, puede oír, mientras que hay otros que, es decir, no lo pueden hacer. Por lo tanto, debemos de agradecer por esa gran manifestación de Dios hacia nosotros. Permítame colocarle un pequeño ejemplo. Hace unos meses atrás estaba yo haciendo el deporte y ahí consigo muchos amigos. Y uno de ellos me dijo lo siguiente, me dispensan la palabra. Este desgraciado corazón no me deja movilizarme. Y yo lo dejé que hablara, ¿no es cierto? Y hablara, y hablara, y hablara. Este desgraciado corazón. Y entonces yo le pregunté lo siguiente, querido amigo, tal vez tenga usted razón. Permítame, por su confianza y por su amistad que me ha brindado, hacerle una pequeña pregunta. ¿Cómo fue su juventud? ¿Fue abstemio? ¿No fumó? ¿Su sistema alimenticio? ¿Sus pensamientos? Dijo, pues desafortunadamente fui un borrachín empedernido, desafortunadamente me fumaba hasta las uñas, comía lo que se me atravesaba y mis pensamientos siempre eran de que yo era el mejor de todos. Dije, era egoísta. Y empezamos a hablar. Entonces, hablándole con dulzura, con ternura y con mucho amor, le dije, dele gracias a la divina providencia que aún permite que ese agraciado benefactor corazón le da la oportunidad de venir aquí al parque, mientras que hay otros que están presos, encadenados en una silla de ruedas o en una cama sufriendo una enfermedad terminal. Dijo, de verdad, yo no había caído en cuenta, Señor, querido amigo. Y en esa época todavía no estaba la pandemia del COVID. Se acercó él a mí y yo a él y le di un fuerte abrazo y le dije, con amor vivas y saca de tu corazón la amargura. Entonces es un proceso largo, como dijo Ingrid, de paciencia,
Pero nosotros los estudiantes de la doctrina espírita debemos de manejar la temática doctrinaria con mucha prudencia, con mucha prudencia. Y hay veces que sin dar la palabra, sin nombrar la palabra espírita o espiritismo, estamos hablando del espiritismo hasta que la gente dice, oiga, ¿usted qué es lo que dice? ¿Usted qué es lo que hace? ¿Usted qué profesa? Y entonces podemos entrar a explicar. Cierto, es muy cierto. Muchos de nosotros a la edad que tenemos, como el caso mío, que no paso de los 15 años, es decir, nos volvemos un poco caprichosos, voluntariosos, ¿no es cierto? Y hay veces dejamos salir a flote el resentimiento, pero para ello se requiere la terapia del amor. La terapia del amor. El amor es el antídoto. Nunca olvide, Gustavito, los que estamos en la sala, el amor es el antídoto para todas las imperfecciones como seres espirituales que aún tenemos, y es la esperanza y el consuelo para todos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad, querida Liz e Ingrid, por invitarme, a complementar estas humildes enseñanzas. Bueno, muchas gracias a Ingrid y a don Germán. Ingrid, solo pues felicitaciones, agradecimientos de Albita, de Exadis, de Sandrita, todos los compañeros que están en la sala, que muchas gracias por esta hermosa conferencia en el día de hoy. Bueno, como no tenemos más preguntas, vamos a continuar con la tarea del día de hoy para continuar con el Evangelio. No sin antes decirle a nuestro hermano Ramiro que en el chat quedó el link para que lo tome, lo pueda copiar y pueda visitar la página de Rutas de Luz, que ahí están las conferencias. Bueno, entonces continuando con la tarea, el Evangelio nos lo va a facilitar nuestro hermano Johnny Pérez. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 25. Bienvenido, Johnny. Bueno, muchas gracias, Liz. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, pues vamos en la sintonía que tenemos hoy. Vamos a hacer el estudio del Evangelio según el Espiritismo y estamos en el capítulo 25. El título es Buscad y hallaréis. Y me corresponde los ítems 6, 7 y 8, donde vamos a hablar de contemplar las aves del cielo. Y es un evangelio muy sencillo y muy simple de explicar, pero también pues de entender. Bueno, dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruye y donde ladrones penetran y roban. Acumulad tesoros en el cielo, donde ni la herrumbre ni los gusanos los consumen. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, y por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves en el cielo, no siembran, no ciegan, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Y quién de vosotros podrá con su afán añadir a su estatura un codo? Porque también os inquietáis por el vestuario. Contemplad cómo crecen los lirios de los campos. No trabajan, ni hilan. Sin embargo, os digo que ni el mismo Salomón en toda su gloria estuvo vestido como uno de ellos. Entonces, si Dios tiene el cuidado de vestir de esa manera las hierbas de los campos,
que hoy es y mañana será arrojado en el horno. ¿Cuánto mayor cuidado no habrá de tener para con vosotros, hombres de poca fe? No os inquietéis pues diciendo que vamos a comer o que beberemos, con que nos vestiremos, como hacen los paganos, que van en busca de todas esas cosas. Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así pues, no os inquietéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuida a sí mismo. A cada día le basta con su mal. Bien, de estas palabras, dice Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, interpretadas literalmente serían la negación de la previsión, del trabajo y por consiguiente del progreso. Realmente el mensaje no es ese, no es que nos quedemos quietos sin hacer nada. No verse en estas palabras más que una alegoría poética de la providencia, que nunca abandona a los que depositan su confianza en ella, pero quieren que por su parte trabajen. Es decir, que nosotros podemos poner en Dios nuestra vida, nuestro hacer, nuestro ser, todas nuestras actividades del día y poner la confianza en Dios. Pero nosotros debemos pues poner de nuestra parte. Nos pones a trabajar en cada una de nuestras profesiones, actividades que nos ocupan. Dios conoce nuestras necesidades y las satisface según sea conveniente. Con todo, el hombre insaciable en sus deseos no siempre sabe contentarse con lo que tiene. Lo necesario no le alcanza. Necesita lo superfluo. Y lo superfluo es pues, lo que no es necesario, que está de más. La tierra produce lo suficiente para alimentar a todos sus habitantes. Cuando los hombres sepan administrar los bienes que ella provee, según las leyes de justicia, de caridad y de amor al prójimo, y cuando la fraternidad reine entre los diversos pueblos, lo momentáneamente superfluo de uno suplirá la insuficiencia del otro, y todos tendrán lo necesario. Y Allan Kardec concluye, la caridad y la fraternidad no se decretan con leyes, sino están en el corazón. El egoísmo las ahogará siempre. Y la tarea del espiritismo es hacer que esta fraternidad, esta caridad, estas leyes que son más divinas, penetren en el ser de cada uno de nosotros. Esta es la tarea del espiritismo y es la tarea de los que estamos en el día de hoy acá, trabajando pues por todos pues para mejorar y ayudar a que la humanidad deje de ser egoísta y más bien empecemos a trabajar fraternalmente, practicando la caridad, el amor y la justicia. Con eso podremos ayudarnos todos en nuestros trabajos, en nuestras actividades diarias. Y Dios nos va a dar la oportunidad de darnos todas cumplir con nuestras necesidades. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Muy amable. Un segundito. Primero, saludarlas a todos y a todos quienes están, es decir, en la sala, también al mundo espiritual, y agradecer su presencia. Agradecerle también a nuestra querida Ingrid e igualmente a Johnny por su exposición.
muy concisa, muy precisa, y así es como se debe de evangelizar. Gracias también, Johnny. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, don Germán. Y a Germán también por su trabajo. Y a todos. Entonces, Vamos por la educación. los vamos a invitar para nuestra charla el próximo sábado. Vamos a ver el videíto promocional y ya entonces damos por terminada la tarea. Quedan entonces todos cordialmente invitados para esta charla con José Ángel Cueto y este tema relacionado con el suicidio. No sé, Rosita, si tengas alguna pregunta. Tiene levantada la mano, bueno. Entonces, para terminar, le pedimos a Johnny que nos regale la oración de cierre, por favor. Sí, acá estoy. Bueno. Bueno, entonces, todos nos concentramos. Si queremos, podemos cerrar nuestros ojos y tratamos de sentirnos muy livianos como unas plumas. Y le damos el pensamiento, tratamos de elevar el pensamiento en sintonía con Dios, unos guías espirituales, y le suplicamos a Dios que siempre nos acompañe, que nos ayude a limpiar nuestra mente, a que se mejoren nuestros pensamientos, a que seamos humildes y reconozcamos que somos personas perfectibles, que tenemos que mejorar, que esforzarnos para ser mejores cada día. Que hablemos sí en positivo y no en negativo. Que aprendamos también a trabajar nuestra mente con la caridad, con la ejecución de buenas obras. No necesariamente tiene que ser con dinero, porque no todos tenemos el dinero, pero sí con la oración a los necesitados, a los que están en los hospitales, a los que están en las calles, a los que están solos. De muchas maneras podemos ayudar. De esa manera trabajamos también por el progreso de nuestros hermanos, por el bienestar de ellos, sintonizándonos con buenas energías para también darles el amor del Maestro Jesús, de Dios, compartir nuestro amor, nuestro deseo de mejorar, nuestro deseo de abrigar y aportar a los demás, hacer caridad, esa caridad que no se ve, que no se tiene que demostrar, solamente se tiene que sentir. Padre Celestial, te encomendamos a todas nuestras familias, a todos aquellos que estén en atribulaciones, enfermos, con sus problemas, para que mentalmente se sintonicen con Dios y estemos mejor. Que el Maestro Jesús nos abrigue, nos acompañe,
nos ayuda a mejorar cada día a nuestros guías espirituales para que nos acompañen y nos guíen, nos aconsejen para que hagamos nuestras cosas de una manera adecuada, nuestras actividades se lleven por bien, no cometamos errores y si los cometemos, que podamos reflexionar y concientizarnos de no volverlo a cometer. Agradecemos a todos por su asistencia, que todos estén bien con sus familias, con sus hogares, que llegue el amor a cada uno de ellos y que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Johnny. Gracias a todos los hermanos por habernos acompañado y los esperamos dentro de 8 días. Que Dios nos bendiga.